Chiquillos, ahí les dejé las clases de hoy día. Ya, miren, esta es la escala, ¿ya? Es decir, con 50 puntos hay un 7. ¿Ya? Para que vayamos viéndolo. Entonces, vamos a borrar esto, no molesta nomás. Si tienen dudas y quieren ver lo que ustedes contestaron, me dicen, ¿ya? Camila Belén. ¿Está? Sí, profe. Ya. Tiene como un 6, me digo el tiro, un 6-8 tiene como. 6-7. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Anuló la supuesta pregunta que estaba mala? ¿Esa no era de un control? ¿O era de la prueba? No, era de la cátedra. Era de la cátedra. Puta, chiquillo, no. ¿Cuál se acuerdan qué pregunta era? La 27, ¿cierto? Esa era la pregunta. Entonces todas tienen como un 7. Profe, no estaba mala, lo que pasa es que estaba repetida 2 veces la alternativa. Ese era el tema. Ah, ya. Sí, pero como estaba repetida, igual algunos no lo contestaron. Si me acuerdo de eso, tienes razón. Esa era la pregunta número. Era una de las preguntas, entonces tenemos que bajar la escala. Ya, gracias por recordarme. Entonces esto es 48, entonces tiene un 7. Ya. Tiene un 7. Camila. Ya. Después Paulina Constanza tiene un 6-4. Ya, ahora sí. Ya. Camila Belén Muñoz un 7. Paulina Constanza 6-4. Kevin 6-7. Cristal Lobo 6-7. Cristian Castillo 6-7. Camila Dupré 7. Jenny Quesada 7. Vania Briones 7. Melissa Belén Galdame 6-7. Claudia O'Ryan 6-7. Nicole Muñoz 7. Claudia Morales 7. Daniela Jones 7. Linda Cortés 7. Ivette Molina 7. Aline Silva 6-1. Elizabeth Valenzuela 7. Gabriela Ibarra 6-4. Ruby Noli 6-4. Oscar Norambuena 6-7. Denise Morales 7. Diego Cano 7. Rodrigo Barrientos 7. Carolina de Los Ángeles 6-1. Tiare Silva 7. Carla Escobar 7. Tanit Cifuentes 7. Diego Daza 7. José Fernanda del Carmen 7. Patricia 7. Andrea Monge 7. 6-7, perdón. Paulín Gajardo 6-7. Mauricio Valenzuela 5-4. Luisa Sotoliquio 6-4. Estefanía Andrea Colin 6-7. Fernando Osorio 6-7. Felipe Peña 6-7. Matías Sebastián Muñoz 7. Valentina Peñalosa 7. Matías Sebastián Muñoz 7. Valentina Peñalosa 5-8. Apolo Holguín 6-7. Francisco Villalobos 5-4. Ibrahim Chaván 7. Camila Carril 6-7. Camila José Valenzuela 6-4. Valentina Chaparro 7. Eileen Ivanovich 7. Cheryl Brito 7. Constanza Carvajal 6-1. Lucila Calderón 6-4. Camila Bastidas Villarroel 7. Consuelo Báez 6-1. Karen Álvarez 7. Ivonne Aciares 5-8. Andrés 6-7. Daniela Salinas 6-7. Camila Duarte 6-1. Fernanda Méstica 6-1. Catalina Uribe 6-7. Carla Sánchez. Ahí están las notas, chiquillos. Y les pido disculpas por no habérsela entregado antes, pero la verdad es que se me fue.
Jenny Quesada. Listo, estamos entonces. Ya, chiquillos, partamos entonces. Nosotros en la clase pasada vimos seguridad alimentaria y tratamos que es bastante amplio y tiene que ver con un derecho vital que se ha tratado de bajo distintas formas, que esto sea generalizado por, o sea, me refiero a que muchos países logran el concepto de la seguridad alimentaria y que no solamente involucra el hecho de no comer, de pasar hambre, ya que se ha ampliado, que ha evolucionado, que también significa el acceso al alimento, a la calidad del alimento, al respeto a la cultura de las personas que producen esa alimentación, ya todo eso vimos en la clase pasada, ya. Entonces esta clase lo que vamos a hacer es que vamos a avanzar hacia otro tema que corresponde ahora al códex. Vamos a avanzar un poquito. Todo eso vimos. Al códex alimentario, ¿ya? El códex alimentario, imagínenselo como una recopilación de información que tiene relación con la calidad del alimento. Y esa calidad del alimento abarca áreas, no solamente el área de acceso al alimento y también abarca la calidad del alimento preparado, ¿ya? Entonces ponen normativas, por ejemplo, de los aditivos, aceite que se van a ocupar, en las mezclas de alimentos, dónde se debe realizar, ¿ya? De incluso la calidad del suelo donde se plantan, por ejemplo, las plantas, los vegetales que se van a alimentar, ¿ya? Entonces es bastante amplio, ¿ya? No sé si ustedes habían escuchado antes del Códex Alimentario. ¿Habían tenido alguna información de eso? Sí. Ah, ya, qué bueno. Entonces, vamos a tratarlo entonces más general. ¿Lo pasaron en alguna asignatura? ¿O lo habían escuchado por cultura general? En control de alimentos. Ah, perfecto, en control de alimentos. Ya, genial, entonces nos vamos a pasar más rapidito. Entonces, como ustedes seguramente vieron en control de alimentos, existen todas estas normativas, directrices, protocolos, ¿ya? Que influyen entonces en las buenas prácticas. Y como les comentaba también, involucra las prácticas agrícolas, las medidas sanitarias, todo, ¿ya? Entonces en Chile lo que bueno, esto está a cargo del ISP y lo que hace, y del Ministerio de Salud, lo que hace Chile así como grupos de trabajo en relación a cada punto, ¿ya? Por ejemplo, está el subcomité de aditivos de alimentos, ¿ya? Que básicamente lo que hacen es generar todas las normativas en relación a los productos aditivos, ¿ya? Que son los aditivos lo que se le agrega al alimento para distintos fines, ¿ya? Entonces, lo que se hace es aplicar medidas técnicas para evaluar y realizar entonces normativas que van a ver qué se puede utilizar, qué no se puede utilizar, ¿ya? Bueno, como les comentaba, un aditivo alimentario es cualquier por sí misma, no se consume como alimento ni tampoco se usa como ingrediente básico, tenga o no valor nutritivo, ¿ya? Su adición al alimento en sus fases de producción, fabricación, elaboración, preparación, tratamiento, envasado, empaquetado, transporte o almacenamiento, pueda esperarse que resulte razonablemente, directa o indirectamente, por sí o sus subproductos, un componente del alimento o bien afecte a sus características, ¿ya? O sea, básicamente todo lo que le echamos al alimento que no sea el alimento en sí. Entonces, existen como distintas normativas, hay europeas y chilenas. En el caso en Chile nosotros ocupamos los aditivos llamados GRAS, ¿ya? Y se entrega como un código para cada alimento que le va a entregar una descripción de sus características y también de sus límites de utilización, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el decreto 6 es el decreto que nosotros tenemos en Chile y que nos va a entregar entonces estos valores, que es el número que les digo yo, y las características del límite máximo, ¿ya? Después tenemos el subcomité
Comité de Contaminantes de Alimentos, ¿ya? Que este subcomité participa en la evaluación de la documentación sobre contaminantes alimentarios que se estudia en el Comité de los Códex, contribuyendo a proponer la composición de Chile en los temas que se discuten y en las propuestas de nuevas normas, ¿ya? En este caso, nosotros en Chile tenemos historia en relación a las biotoxinas que están en el mar, ¿ya? Entonces ponen, por ejemplo, límites de cadmio en los moluscos bivalvos, límites de biotoxina en los bivalvos, límites de estaño en los productos enlatados, entre otros temas, ¿ya? Después tenemos, bueno, aquí hay un ejemplo de temas que existen en relación a los aditivos de los bivalvos, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, nosotros en Chile tenemos algunas bahías que están cercanas a algunas fábricas y por lo tanto el agua de esas bahías pueden estar con algunos contaminantes de metales pesados, ¿ya? Por ejemplo, mariscos en Quintero y Puchuncaví. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, en esta noticia lo que se trató de evaluar es las características de algunos metales pesados como plomo, arsénico, mercurio, cadmio en estos bivalvos, ¿ya? Entonces, en esta noticia lo que se trató de ver o de presentar es que se denuncia que existe contaminación de estos productos, ¿ya? Entonces, miren, lo vamos a leer. Dice, se indica la presencia de plomo, arsénico, mercurio y cadmio en productos que se suelen consumir en la región. En Quintero y Puchuncaví, la organización ambientalista Dunas de Ritoque tuvo acceso a resultados de plan de vigilancia de metales en productos de mar para Puchuncaví y Quintero, del 2014-2015, realizado por el Ministerio de Salud. En este documento se señala, a través de la toma de muestras que representan los mariscos y pescados en la zona, que hay presencia de plomo, arsénico, mercurio y cadmio en los productos marinos de las costas de Quintero, Puchuncaví y San Antonio. Los lugares estudiados fueron puntos de Caleta de Papagayo, Embarcadero al área libre de Loncura, el sector de Punta Lunes, en Las Ventanas, Horcón y Maitencillo. Al respecto, Dunas de Ritoque interpuso una denuncia contra la Seremi de Salud de Valparaíso en la Contraloría Regional por la falta de acción ante contaminación, según se informó en la radio Bio Bio. Por su parte, la Seremi subrogante Mario Méndez explicó que hay un plan nacional de vigilancia de metales en los recursos que incluye Quintero y Puchuncaví, además que se realizará un estudio para determinar el consumo de los productos del mar, tras el cual se podrían adoptar medidas, ¿ya? Entonces, uno de los productos que se estudia es la vigilancia de la presencia de metales pesados en los alimentos. También existe otro punto de investigación de los alimentos, que es el Comité de Grasas y Aceites. Como su nombre lo dice, básicamente lo que se trata de regular es el contenido y la calidad de los aceites que se utilizan en el alimento, y que además el alimento debe tener descrito lo que realmente posee, ¿ya? Lo que realmente posee. Es decir, por ejemplo, si dice que tiene aceite puro de maravilla, por ejemplo, que efectivamente sea puro, ¿ya? Que cumpla con la definición y las características de puro. Y también, por ejemplo, el tema de las grasas, los porcentajes de grasa, que las etiquetas también contengan el contenido real de las grasas. El subcomité de métodos de análisis y toma de muestras es otro comité, que este comité está encargado de evaluar si la definición de los criterios adoptados para los métodos de análisis, muestreo y sus garantías de la calidad compuestos por el comité internacional son adecuados técnicamente, ¿ya? Eso es lo que nos faltaba pasar, queda bastante poquito. Chiquillos, además les quería comentar en relación a preguntas que me han hecho sobre los videos. Bueno, les quería comentar que además que los videos ustedes lo pueden encontrar en el siguiente lugar. Mira, ustedes ingresan a ver, un momentito.
ustedes pueden encontrar todos los videos, además de encontrarlos en Team, lo pueden encontrar en Stream. No sé si lo han visto ahí. Yo lo veo directamente de Teams, que quedan guardados. Ya. Porque están todos bien con los videos, entonces no han tenido ningún problema en acceso. No. Ay, qué bueno. Ya, porque también están acá. Mire, se meten en Stream también y entran, porque me han preguntado, entonces igual me preocupé. Yo dije, qué raro si lo están todos en Team. Pero acá en Stream no están todos también. Ustedes ingresan, acá a Stream, ven mi contenido, video. Bueno, están en grupos. Bueno, me equivoqué de áreas, pero un poquitito. Ya, pero no tienen problemas con el tema de los videos. No, profe. No, Ya, entonces, no problema. ya, sigamos entonces, van a perder tiempo. Entonces, sigamos. Lo que vamos a ver hoy día es vigilancia de enfermedades, ¿ya? Esta es una generalidad porque ustedes también vieron en epidemiología la vigilancia, pero dentro del programa de salud pública lo que yo tengo que enfocarme es en el vigilancia epidemiológica, es decir, la gestión de vigilancia, ¿ya? Entonces por eso les preparé esta clase que tiene un resumen de todos los sistemas de vigilancia y la forma que se genera esta vigilancia, ¿ya? Espera un poquitito. Ya. Entonces, como les comentaba, el sistema de vigilancia se va a enfocar a las enfermedades transmisibles. Entonces, yo sé que ustedes esto lo han visto, así que lo vamos a ver. Y porfa, si que ustedes tienen alguna consulta, no duden en parar la exposición y me dicen dónde necesitan que repasemos, ¿ya? Pero el sistema de epidemiológica es un conjunto de actividades que permiten reunir la información indispensable para conocer en todo movimiento la historia como natural de la enfermedad. ¿Se acuerdan de la historia natural de la enfermedad, cierto? Que las enfermedades tienen un comienzo, un desarrollo y un fin, ¿cierto? Bueno, la idea de la vigilancia epidemiológica es que durante el proceso de desarrollo natural entre comillas, o sea, sin intervención médica de la enfermedad, exista un punto donde se recopile esa información, ¿ya? Y hay enfermedades que son específicamente las transmisibles, por ejemplo, que necesitan que sean reconocidas y detectadas ojalá lo más previamente posible, para de esa forma tomar las medidas o las acciones necesarias y las intervenciones para detener el avance, ¿ya? Entonces, además de todo eso, la vigilancia epidemiológica recopila esa información y se toman decisiones, ¿ya? En relación a lo que se va a hacer. Entonces, como decía acá, para reconocer en todo momento de la historia natural de la enfermedad cómo va su evolución, tomar las intervenciones, ¿ya? Y recomendar medidas. Bueno, la vigilancia entonces lo que hace es, ¿cuál es el problema? Salud, ¿ya? Identifica los factores de riesgo, es decir, cuáles son las causas y los determinantes. ¿Se acuerdan que conversamos de los determinantes de salud? Describe cuáles son los determinantes de salud, cuáles son las causas de salud, cuáles son las exposiciones y las poblaciones que están en riesgo. Realiza la intervención, es decir, qué hacer, qué tengo que hacer, y luego da las directrices de cómo se deben hacer. Ya ese es como la respuesta que tiene el área del Ministerio de Salud y gubernamental en cualquier vigilancia, porque existen muchos tipos de vigilancia, chiquillos, ¿ya? No es solamente la de las enfermedades transmisibles, que también lo hemos conversado,
Hay varios tipos de vigilancia, pero todos realizan esto, es decir, lo detectan, ven los factores de riesgo, lo evalúan y toman acciones, ¿ya? Y hay varias normativas que están en relación con la vigilancia. Bueno, el básico y el libro de todo lo que tenga relación con el área sanitaria es el Código Sanitario, ¿ya? Que ya lo hemos tocado también cuando vimos el materiales peligrosos, residuos, ya que la base de todo esto, como el tronco del árbol, es el Código Sanitario, ¿ya? Pero, por ejemplo, está el Decreto Supremo número 158, que no sé si alguna vez ustedes lo habían escuchado. El Decreto Supremo 158 define las enfermedades de notificación obligatoria y los tipos de vigilancia y los responsables a notificar, ¿ya? Describe, lo deja así como establecido. ¿Cuáles son los responsables? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Ya? También está el Decreto Supremo 230, que promulga el Reglamento Sanitario Internacional, contribuir a las capacidades básicas de alerta y respuesta frente a emergencias de salud pública. Y está el Decreto Supremo 88, que define la notificación obligatoria a las intoxicaciones agudas por plaguicidas, ¿ya? Porque hay una vigilancia específica de plaguicidas. Hay todo un sistema, una red de vigilancia específica en relación a los plaguicidas. Entonces, el Decreto Supremo 88 define que esto es obligatorio, que se debe notificar cada vez que se detecte, ya sea en atención primaria, secundaria, cuál es, quién es, el lugar donde se expuso, ya que se notifique el caso. No está aquí, pero también está el Decreto 1, que tiene relación con la vigilancia hacia la notificación de rabia, ¿ya? Eso también vamos a profundizar un poquito más adelante. En la historia de la vigilancia la vamos a pasar rápido porque esto solamente quiero que se entienda el concepto, que la historia de vigilancia ha ido variando a nivel que nosotros hemos ido evolucionando. Entonces también lo hemos conversado en otros momentos, en el tema de la contaminación ambiental, el tema de los recursos naturales y también el cambio climático ha hecho que todo haya cambiado. Lo que antes causaba las enfermedades no es lo que ahora causa las enfermedades, ¿ya? Y nosotros, al adaptarnos en esto, también se ha tenido que adaptar el sistema de salud y también la vigilancia, ¿ya? Si bien al principio los primeros registros como de vigilancia eran como, por ejemplo, las personas que desembarcaban de los barcos, ¿ya? Se escribía como el nombre de la persona que bajaba del barco, y esos eran como los primeros registros que se hacía manual, en unos libros gigantes. En estos temas es típico que dicen que ahí se cambiaban los apellidos, pues. Llegaban los extranjeros, por ejemplo, a Chile, o no, en la Edad Media no, pero se movía la gente, se iban cambiando los apellidos, se iban poniendo apellidos distintos y no se sabía escribir. Eso se habla bastante en relación a los registros manuales, ¿ya? Pero desde esos puntos, los más antiguos que se conocen son los registros estadísticos en relación a los descensos de los barcos, ¿ya? Por ejemplo, William Farr, que en 1800 fue el pionero de la recolección de estadísticas de enfermedades y sobre mortalidad, ¿ya? A alguien se le ocurrió inteligentemente, porque uno lo ve ahora como obvio, pero en ese momento quizás no era tan obvio, y por algo él fue pionero, llevar cuántos muertos había según la causa, ¿ya? Entonces, bueno, yo he visto unos registros antiguos que eran súper entretenidos porque, por ejemplo, mucha gente moría de enfermedades de muelas o de dientes, ¿ya? O, por ejemplo, se hablaba también de enfermedades miasmáticas, o, por ejemplo, también describían locuras, muerte por locuras, ¿ya? Que ahora nosotros podemos asociarlo a enfermedades, pero en ese tiempo así lo describían porque no tenían otra respuesta, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta que alguien en esa época moría de enfermedades de dientes, obviamente no tenían antibiótico, ¿ya? Entonces, así desde tan básico como eso, es como ha ido evolucionando la enfermedad, y gracias a estos registros se pueden llevar, ¿ya? En la época de los 50, los países comenzaron una epidemia de enfermedades crónicas y una disminución de las enfermedades infecciosas. Yo creo que también esto se lo han dicho en otras oportunidades, ¿ya? Esta evolución, esta diferencia. Esta disminución
fue fruto de un arduo trabajo de investigación y de aplicación de estrategias complejas que, junto con un importante desarrollo económico, llevaron al control de estas enfermedades que generaban alta mortalidad y morbilidad, ¿ya? Como por ejemplo la erradicación de la viruela en 1977. Ahí les dejo un link por si acaso quieren profundizar en el tema, pero en los años 70 entonces existían y de antes de los años 70 una alta mortalidad por esta enfermedad. Ya la viruela era una enfermedad infectocontagiosa de origen viral, que en general no es que la viruela en sí causaba tanto la muerte, sino que eran como los efectos secundarios de la viruela, ¿ya? Y fue un periodo complejo, mucha gente murió, y la gente se olvida y con estas nuevas epidemias nosotros pensamos que más o menos que fin de mundo, y no, esto es normal, ya nosotros vamos a seguir cursando epidemias nuevas, virus nuevos, esto es así, ya, y va a seguir pasando, porque los virus y las bacterias también son seres que habitantes de este planeta. Bueno, los virus no son seres, pero igual existen, y por lo tanto esto va a seguir, vamos a seguir teniendo nuevas enfermedades y nos tenemos que adaptar, ya, en relación a eso. Entonces, ¿qué pasa? Que las enfermedades infecciosas, quizás para todos los gobiernos, quizás dejó de ser un poquito, obviamente depende del país, ¿ya? Y del área donde estemos, del nivel socioeconómico, todo eso influye, pero dejó de ser quizás lo más importante, y entonces se tuvo que cambiar la estrategia de salud, ¿ya? Empezaron a aparecer otras enfermedades, y por lo tanto los recursos económicos y los recursos también de humanos se tuvieron que cambiar hacia otras perspectivas, ¿ya? Que a nosotros ahora nos parece súper obvio, esto no fue tan obvio en ese momento, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahora nos estamos enfocando más en las enfermedades crónicas, cáncer, enfermedades cardiovasculares. Entonces, disminuyó la mortalidad, aumentó la expectativa de vida, y ahora los recursos están destinados o derivados a las enfermedades crónicas, y tal vez se ha descuidado un poco o se ha como relajado el tema de la vigilancia en las enfermedades transmisibles. Lo que no debe suceder, porque como nos damos cuenta y como vimos en la clase pasada, esto ha ido mutando, ¿ya? Esto ha ido cambiando. En la época de 1980 se generaron el resurgimiento de la enfermedad infectocontagiosa en los países desarrollados, ¿ya? Este fenómeno es el resultado de la aparición de problemas que se creían controlados, de la aparición de enfermedades que se creían propias de otras latitudes y de otras nuevas y desconocidas. Se han descrito 30 nuevas enfermedades infecciosas, en las cuales aquí no está el coronavirus SARS-CoV, ¿ya? Pero se han descrito 30 enfermedades infecciosas, ya que no existían en nuestra humanidad, ¿ya? Ahí tenemos el VIH, que igual llevamos hartos años, pero es nueva. La hepatitis C, el rotavirus, también llevamos hartos años, pero también es algo que apareció hace poco. La fiebre hemorrágica, el virus de ébola, síndrome pulmonar de hantavirus, enfermedad del legionario, enfermedad de Lyme, leptospirosis, entre otras. Y enfermedades que nosotros pensamos que estaban un poquito ya controladas, han resurgido. Y ahí tenemos la tuberculosis, el dengue, el cólera, la fiebre amarilla, la malaria, la difteria, la meningitis meningocócica, ¿ya? Que eso también vimos que surgió, y lo vimos en la clase pasada en relación al cambio climático y la relación que tiene que ver con el cambio climático, la movilidad de las personas en las nuevas enfermedades que están resurgiendo. Entonces, como conversábamos, ¿cuáles son los factores que influyen en esto? Cambios demográficos, altos índices de pobreza, globalización, manejo de grandes cantidades de alimentos, recursos financieros e infraestructuras sanitarias insuficientes para atender a situaciones de riesgo y emergencia, evolución de los microorganismos patógenos, acceso del hombre a todos los puntos del planeta, modificando los ecosistemas y tomando contacto con patógenos para él desconocidos, cambios ambientales, etcétera. Bueno, entonces, con todos estos cambios, la vigilancia epidemiológica tiene que ser algo que no es estático, ¿ya? Tiene que adaptarse, tiene que estar en constante movilidad, así como está en constante cambio las enfermedades que se están
también tiene que estar en constante evolución y adaptación la vigilancia, ¿ya? Tiene que ir modificándose en relación a lo que ocurre. En Chile se ha enfrentado con varios escenarios. Por ejemplo, en el 91 nosotros tuvimos brotes de cólera bastante, no fueron tan grandes, pero igual fueron importantes en el área norte, en el área metropolitana en Chile, ¿ya? En 1994, aumento de casos de intoxicación por salmonella enteriditis. El 95, primer caso diagnosticado de hantavirus. El 98, brotes de vibrio parahemolítico. El 2000, influenza H1N1. Y bueno, ahora tenemos el coronavirus SARS-CoV, ¿ya? Por lo tanto, si se dan cuenta, como les comentaba, esto no es nuevo. Quizás esto ha sido una pandemia muy global y por eso que el coronavirus nos ha generado como más alerta, o porque lo estamos viviendo ahora, pero esto ha ocurrido varias veces, ¿ya? Aquí un ejemplo de cómo Chile se ha ido adaptando y ha ido mutando es, por ejemplo, el tema del VIH, ¿ya? Como vimos, el VIH entonces es una enfermedad que es más bien nueva para nosotros y para el mundo, ¿ya? Apareció más o menos en los años 90, ya 80 tardío 90, ¿ya? Y esa enfermedad generó mucho, se apareció, ¿ya? Porque básicamente era mortal, ya no había ninguna cura. Ahora ya el VIH es una enfermedad que se puede vivir con ella sin tanto, no es tan complejo ya sobrellevarla. Entonces Chile también se adaptó a esa situación, ¿ya? Y se hizo todas unas campañas para evitar ese contagio, ¿ya? Pero en Chile hemos tenido, en estos últimos años, se ha hablado de un aumento de casos, ¿ya? Entonces, los contagios de VIH en Chile aumentaron de un 68,7%. Igual esta es una noticia antigua, ya del 2016. Aumentaron un 67% en los últimos 10 años. Según un estudio de la Universidad de Chile, solo el 7% de la población sexualmente activa se había realizado el examen para detectar el virus, ¿ya? Yo no sé si se acuerdan que el 2017 más o menos, y 2018, se volvió a hablar de hacer campañas en relación al VIH, ¿ya? Porque habíamos tenido un aumento de casos, ¿ya? Se echó la culpa a los inmigrantes, de que dado que había muchos inmigrantes habían aumentado los casos. Después se hicieron varios estudios que dijeron que no, que básicamente no eran los inmigrantes. Entonces, ¿qué pasó? Básicamente lo que el análisis que se logró, que en realidad no hay no he encontrado un estudio profundo cuál sea la causa de por qué aumentaron los casos, pero lo que se pensó es que a lo mejor se habían relajado las medidas preventivas en relación a esto, es decir, habían parado las campañas, ya no era tanta prioridad el VIH en nuestro país, ya comunicacionalmente me refiero, porque nosotros tenemos todo un sistema de vigilancia específica para enfermedades de transmisión sexual, ya, pero quizás nos estaba faltando incluir a la población joven, o quizás nos estaba faltando comunicar el riesgo, ya. Miren, por ejemplo, cuando han habido distintos tipos de campañas, ¿ya? Pero, por ejemplo, aquí les estoy mostrando unas campañas antiguas, ¿ya? Donde han ido evolucionando, ¿ya? Cuando recién empezaron las campañas para prevención de VIH, eran campañas como, no sé, tu vida vale, cuida tu vida, algo así como un mensaje subliminal en relación a la sexualidad, ¿ya? También acá, por ejemplo, está un tiempo que se promocionó el uso del condón, ¿ya? Después se evolucionó así como yo decido y me cuido siempre. Entonces se generaron varias campañas publicitarias, pero el 2017-2018 empezaron con nuevas campañas. Y esta fue la nueva campaña que surgió en ese tiempo, ¿ya? Y fue evolucionando, ¿ya? Se incorporó la diversidad que en general en años anteriores no se incorporaba, ¿ya? Y de hecho estaba muy relacionado cierto grupo de conductas sexuales y eso también generó mucho conflicto, porque finalmente se pensaba que las personas, por ejemplo, los heterosexuales no tenían tanto riesgo, y la verdad es que todos tienen riesgo, estaba mal enfocado, ¿ya?
Así que se cambió la forma de presentar la campaña publicitaria, ¿ya? Enfocándose ahora a otro tipo o sea, a toda la población, ¿ya? Entonces, en Chile solo el 7% de la población sexualmente activa se habría realizado el examen de VIH y un 44% de quienes son notificados de tener el virus lo hacen en etapas tardías, cuando a veces el tratamiento ya no es efectivo, según datos de la Universidad de Chile. Entonces se dieron cuenta de que en realidad la gente no se hacía el examen, ¿ya? Y en el 2018 se hizo una campaña en relación a aumentar el grupo de personas que se haga el test, ¿ya? Bueno, esto todo lo que le he comentado es como para que nos enfoquemos los cambios y que cuán móvil tiene que ser dinámico, tiene que adaptarse, ¿ya? En relación a lo que está pasando. Bueno, el objetivo de la red de vigilancia, entonces, como ya conversamos, es generar un apoyo en la recopilación de las enfermedades, ¿ya? Identificar y determinar las características de los problemas de salud en términos de epidemia, endemia y los factores de riesgo, garantizar el enlace entre la vigilancia y la toma de decisiones, identificar a través de análisis epidemiológico los cambios en las tendencias, ¿ya? Que eso es lo que estamos conversando, aportar información operativa en la planificación de salud, difundir la información a los niveles operativos y colaborar en la elaboración de estadísticas nacionales. De esta red de vigilancia salen todos los informes que nosotros, por ejemplo, lee el ministro, ¿ya? De la red de vigilancia. Y si ustedes ingresan al Ministerio de Salud y buscan vigilancia epidemiológica, ahí van a encontrar todos los informes que tienen en relación a las estadísticas de vigilancia en Chile de las enfermedades que están vigiladas según el decreto, ¿ya? Las actividades de vigilancia es definición de los problemas a vigilar, recopilación sistemática de los datos, agrupación y análisis de los datos, difusión oportuna del resultado de los datos y recomendaciones para el control de los problemas, evaluación del sistema que permite la adaptación oportuna y eficaz a la red a los cambios de situación epidemiológica. ¿De dónde vamos a sacar la información para poder analizarlo? ¿Ya? La notificación se saca de, por ejemplo, las notificaciones de casos de las enfermedades de notificación obligatoria, ¿ya? Porque vamos a ver que hay enfermedades que se tienen que notificar obligatoriamente, ¿ya? Entonces, salen de las vigilancias obligatorias, de las estadísticas de población, ¿ya? De las estadísticas vitales, ¿ya? Por ejemplo, datos demográficos como nacimientos, muertes, etcétera. Estadísticas de morbilidad, ¿ya? Que la estadística de morbilidad la entrega por ejemplo, los egresos hospitalarios. Y también estadísticas sobre las condiciones ambientales, ¿ya? Que se incluyen. Ahora, ¿qué es lo que es el criterio de inclusión de la enfermedad? Es el listado de características de las condiciones a vigilar de una enfermedad incluida dentro de la red de vigilancia epidemiológica, ¿ya? Que es la definición de caso, ¿ya? De decir, de escribir cuál va a ser el caso y si el enfermo, las características de los síntomas y signos de esa persona calzan con ese caso, entonces se clasifica como caso, ¿ya? Ese es un criterio de inclusión. Entonces, una vez que ya definimos cuál va a ser el criterio para yo incluir ese caso, ¿ya? Entonces determino cuál es la modalidad de vigilancia, la oportunidad de la notificación y los datos que se van a recoger en relación a eso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los criterios de inclusión? Que ocasionen o pueden ocasionar en ausencia de intervención alta mortalidad o índices significativos de mortalidad prematura y o alta morbilidad o incapacidad. También, disminución significativa de la calidad de vida o tengan consecuencias socioeconómicas importantes. Otro criterio de inclusión para hacer una vigilancia es que el costo involucrado en la vigilancia se justifique por el beneficio obtenido, que existan medidas de prevención y control factible de ejecutar, y lo otro, que tenga un potencial epidémico, ¿ya? Entonces, aquellas enfermedades que cumplan con estos criterios de inclusión van a clasificar para entrar a un sistema de vigilancia. Por ejemplo, miren, que ocasionen o pueden ocasionar en ausencia de una alta mortalidad o índice significativo de mortalidad prematura. Aquí, por ejemplo, tenemos enfermedades de tipo, por ejemplo, las ETS, la enfermedad de transmisión sexual, ¿ya? Ahí tenemos un ejemplo de vigilancia. Después, otro ejemplo,
disminución significativa de la calidad de vida o tenga consecuencias socioeconómicas importantes. Aquí, por ejemplo, tenemos la vigilancia ocupacional a ruido, por ejemplo, personas que pierdan la audición. Que el costo involucrado en la vigilancia se justifique por el beneficio obtenido. Aquí tenemos, por ejemplo, todas aquellas enfermedades que dejen problemas crónicos. Asimismo, es como se va tomando la decisión de qué se va a vigilar y qué no. Lo escribimos en el cuadrito. ¿Cuáles son los subsistemas de vigilancia? Tenemos, en el caso de las vigilancias transmisibles, ¿ya? Estamos en las transmisibles. Tenemos, por ejemplo, la vigilancia ocupacional, solo las transmisibles. Tenemos vigilancia de morbilidad, ¿ya? Que ahí tenemos vigilancia de rutina, vigilancia de centinela, vigilancia de enfermedades de programas de erradicación, vigilancia de enfermedades transmitidas por los alimentos. Vigilancia de laboratorio. ¿Ya? Los laboratorios participan también haciendo notificación de los agentes que van, ciertos agentes que están dentro de los criterios que se deben notificar. Entonces, vigilancia de agentes etiológicos, vigilancia de resistencias antimicrobianas, ¿ya? También se vigila eso. Y la vigilancia ambiental, donde estamos más los veterinarios, aquí se realiza control de animales, control de vectores, monitoreo ambiental, agua, aire, suelo, intradomiciliaria y control de alimentos. ¿Ya? Esas son las tres grandes áreas de vigilancia en que tienen relación con las enfermedades transmisibles. Vamos a ver las enfermedades, la vigilancia de morbilidad. ¿Ya? De morbilidad, acuérdense. Vigilancia básica, centinela, enfermedad de programa de erradicación y de transmitida por los alimentos. ¿Ya? En la de morbilidad vamos a ver las siguientes vigilancias. Vigilancia básica o universal, vigilancia centinela y vigilancia de brotes de enfermedades por los alimentos, que son las ETA. ETA. ¿Ya? Entonces tenemos la básica, universal, la centinela y la vigilancia de los ETA. Vigilancia universal. En la vigilancia universal consiste en el reporte o notificación individualizada de todos los casos nuevos de una determinada enfermedad de cobertura universal, ¿ya? Y ahí vamos a tener que tenemos que notificar si tenemos casos sospechosos o casos confirmados, ambos, ¿ya? No solamente los que tenemos confirmados. ¿Qué es lo que es un sospechoso? Es cuando cumple con la definición de caso. Ya, por ejemplo, yo digo, ya este caso, no sé, pues le sale una mancha azul en la frente. Entonces, todos los que tengan la mancha azul van a cumplir con la definición de caso. Te damos un ejemplo súper tonto, pero es como más claro, ¿ya? Entonces, si tiene la mancha azul, a pesar de que yo no le hice un raspado de piel para ver si es que es una tinta, un agente viral, entonces, a pesar de que no le hago un examen, igual lo considero, ¿ya? Y el caso confirmado son aquellos que ya tienen confirmación por laboratorio. Ahora, la periodicidad, es decir, cada cuánto tiempo yo debo notificarlo, tenemos notificación inmediata y notificación diferida, que significa que puede ser diaria o semanal, ¿ya? Dependiendo del tipo de vigilancia. La inmediata es que se detecta el caso y notifica, aunque sea el caso sospechoso, ¿ya? Y la notificación diferida se recopila la información, ¿ya? Por ejemplo, diga, ya, yo voy a hacerla semanalmente, se recopila toda la semana y esa se manda, ¿ya? Recopilada. Las enfermedades de programas de eliminación son enfermedades caracterizadas por usar definiciones de casos sospechosos de alta sensibilidad, de manera de captar todos los posibles casos en la comunidad, por ejemplo, sarampión y poliomielitis. Y se caracteriza porque recaba información de los casos y brotes, monitoreo continuo de la evaluación del programa de eliminación y se establecen como compromisos internacionales. Ya, ahora tenemos la vigilancia centinela. La vigilancia centinela es la vigilancia que corresponde a una muestra de la población, ¿ya? ¿Qué eso significa? Que yo tengo un establecimiento específico de salud, ¿ya? Y ese establecimiento, todos los casos, por ejemplo, de rotavirus, los va a recopilar y los va a mandar semanalmente, por ejemplo, al ministerio, ¿ya? Y todos los casos de rotavirus los va a recopilar y
ese centro centinela, que puede ser, por ejemplo, un consultorio específico, va a recopilar información, ¿ya? Esta muestra tiene que ser una muestra representativa, por eso que generalmente son consultorios que tienen una gran población a cargo, ¿ya? Porque son representativos, es decir, que tiene que la información que recopile sea algo que yo la pueda comparar o tomar como que sea representativo de la población en general, ¿ya? A eso se refiere. En general, las enfermedades centinelas no son enfermedades que son tan graves, ¿ya? Yo puedo esperar, recopilar todos los casos en cierto periodo de tiempo y mandarlos como datos agrupados al ministerio, ¿ya? Entonces, por ejemplo, puede ser enfermedad de transmisión sexual, síndromes diarreicos, las infecciones respiratorias agudas, etcétera, ¿ya? En relación a la vigilancia de las ETA, pero un poquito chiquillos. Ya, entonces las vigilancias ETA corresponden entonces a la vigilancia de brotes transmitidas por alimentos, que, bueno, los que están conmigo en seminario de integración, estamos haciendo un trabajo en relación a eso y que más o menos ya deben estar un poco agotados ya con el tema de las ETA, que son varios de ustedes parece, pero los tengo que nombrar aquí porque hay algunos que no están en ese curso y obviamente tienen que también repasar un poquito este tema de las ETA, ¿ya? Bueno, la vigilancia de las ETA corresponde a la de enfermedad de transmisión alimentaria y que son brotes, ¿ya? Que se caracterizan por un aumento inusitado de casos que tienen relación a un punto geográfico en común o un lugar en común, ¿ya? Y por lo tanto la investigación es importante porque significa de que yo a través de esa investigación puedo, por ejemplo, reconocer una fuente y eliminarla, ¿ya? Evitar que muchas personas más se involucren. Después tenemos la vigilancia en laboratorio, que es lo que conversamos anteriormente, que básicamente lo que hace es que el laboratorio vigila ciertos tipos de agentes específicos, ¿ya? ¿Quién es el referente central para esto? Es el Instituto de Salud Pública, ¿ya? Ellos son los que elaboran toda la normativa específica para este sistema de vigilancia y también es el laboratorio de referencia. ¿Qué significa que es el laboratorio de referencia? Que si se quiere confirmar una muestra, entonces van y se confirma en el laboratorio del ISP. Que por ejemplo es el ISP el que le da toda la estructura o protocolo de elaborar una muestra, ¿ya? A eso se refiere un nivel de referencia o un instituto de referencia, ¿ya? También son los que certifican ciertos laboratorios también. Ahí las vigilancias que se hacen son las vigilancias de agentes etiológicos, la vigilancia de resistencia antimicrobiana, ¿ya? Entonces, en la vigilancia de los agentes etiológicos, lo que se hace es identificar y aislar el microorganismo presente en un listado de agentes de declaración obligatoria. Las muestras provienen de establecimientos asistenciales, consultorios u hospitales, de donde son enviados a los laboratorios de la red. Las muestras positivas son enviadas para la tipificación definitiva al laboratorio de referencia, lo que permite identificar conglomerados de casos, ¿ya? También sirve para investigación de brotes. Se elaboran, con toda esta información, el ISP elabora informes periódicos del Servicio de Salud, donde los resultados de esta vigilancia son remitidos para análisis epidemiológico en la unidad de epidemiología, ¿ya? Y se genera parte de la red informando y notificando entonces, entregando los resultados también en lo que se está investigando. La operación idónea de su sistema de notificación del laboratorio contribuirá además a la pronta identificación de los conglomerados de casos por área geográfica. Miren, aquí hay un ejemplo de agentes vigilados. Está la Escherichia coli,
Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia psittaci, Leptospira interrogans, Coxiella burnetii, Trypanosoma cruzi, Treponema pallidum, Streptococcus pneumoniae. ¿Ya? La vigilancia de resistencia antimicrobiana, que es otro tipo de vigilancia, ¿ya? Que es la otra, es la vigilancia basada en la detección sistemática de la resistencia antimicrobiana en un conjunto de agentes etiológicos específicos definidos en el reglamento y que es realizada por los laboratorios clínicos de establecimientos hospitalarios de acuerdo a la normativa emanada por el ISP. La vigilancia de resistencia antimicrobiana debe ser establecida en todos los hospitales con la colaboración de clínicos, microbiólogos, farmacéuticos y personal a cargo del control de infecciones en los laboratorios de la red y Laboratorio Nacional de Referencia. ¿Ya? Establecimientos centinelas que reporten con alguna periodicidad el resultado de su detección hacia el laboratorio de referencia. Entonces, hay un aumento en los últimos años de la resistencia antimicrobiana por el tema de la resistencia propia de la gente. Perdón, apagué el micrófono sin querer. Ya, entonces como le estaba diciendo, pero lo apagué, lo voy a repetir. Resulta que los agentes han ido evolucionando y por lo tanto han generado resistencia antimicrobiana. ¿Ya? Entonces por eso, esta es la importancia por lo cual hay que realizar una vigilancia a la resistencia antimicrobiana. ¿Ya? De hecho, nosotros los veterinarios igual hemos aportado un poquito a eso, porque de repente utilizamos tan indiscriminadamente los antibióticos. ¿Ya? Hay normativa en relación a eso y supuestamente no se debe hacer, pero igual hay algunas personas o algunos procesos han aportado un poco en eso. ¿Ya? Bueno, entonces la resistencia antimicrobiana hace que tenemos más enfermedades reemergentes. La tuberculosis. Tuberculosis ahora hay una triada de tratamiento que son, más que triada, es una batería de tratamiento, que es un grupo de antibióticos que se tiene que utilizar porque no está funcionando mucho, ¿ya? La tuberculosis. Entonces, en base a eso, empieza a aumentar la prevalencia de ciertas enfermedades y también siendo que la respuesta sea inferior a lo deseado, ¿ya? Lo que hace que haya un aumento en la letalidad. ¿Qué significa eso? Que voy a tener menos factibilidad de control de las epidemias y las pandemias, ¿ya? Y van a durar más. ¿Okay? Entonces, esta es bastante importante esta vigilancia para nosotros, ya los veterinarios y también para todo el área de salud, ya, porque va a influir y es la que va haciendo los cambios también en los nuevos tratamientos, los nuevos antibióticos, que uno empieza a darse cuenta que quizás ya no funciona tanto empieza a cambiarlo, ya. Por ejemplo, algunos agentes que están vigilados en resistencia antimicrobiana son los Streptococcus pneumoniae, la Shigella, el Haemophilus influenzae, el Staphylococcus aureus y Neisseria gonorrhoeae, ¿ya? Mycobacterium tuberculosis, Salmonella, Staphylococcus aureus, Neisseria meningitis y agentes aislados de infección nosocomial. Una infección nosocomial, por si acaso, es una enfermedad hospitalaria, ¿ya? Esa es la infección nosocomial. ¿Cuál es la función entonces? Vigilancia del laboratorio, estandarizar las técnicas de diagnóstico, control de calidad, confirmación de los agentes etiológicos y asegurar el acceso a las técnicas del laboratorio requerida para cada enfermedad de notificación obligatoria. Entonces, como les comentaba, el ISP le entrega lineamientos y certificaciones a otros laboratorios, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los laboratorios deben tener presente que los laboratorios clínicos cumplan además con una serie de funciones claves en la red de vigilancia de enfermedades transmisibles apoyando a la vigilancia de morbilidad, ¿ya? Acuérdense la vigilancia de morbilidad, las tres vigilancias que lo componen, ¿ya?
Y ¿cómo van a participar? Confirmando, descartando casos sospechosos y también colaborando en la caracterización de los brotes y epidemias. O sea, es un brazo fundamental de la vigilancia de morbilidad también. La vigilancia ambiental ahora es el estudio de los efectos de la salud humana y de la exposición a agentes físicos, químicos y biológicos externos al cuerpo humano y de los factores sociales, económicos y culturales inmediatos o remotos relacionados con dichas exposiciones. En la vigilancia ambiental igual nosotros los veterinarios tenemos una amplia posibilidad de trabajo y también tenemos muchas posibilidades de contribuir en esta área, ¿ya? Es uno de los campos de investigación que permite contestar las preguntas de investigación en las que el rol de la exposición ambiental incide sobre la salud de la población, ¿ya? ¿En qué está basado? Está basado en el control de animales y vectores, monitoreo continuo de los contaminantes ambientales en aguas, aire y suelos y control de alimentos. El monitoreo de los factores de riesgo ambientales es desarrollada por las unidades de salud ambiental dependientes de los servicios de salud o de los establecimientos. La referencia de este subsistema es la División de Salud Ambiental del Ministerio de Salud, a quien corresponde desarrollar la normativa específica de esta área. Aquí les dejo la bibliografía en relación a las enfermedades transmisibles de notificación obligatoria, ¿ya? Del Ministerio. Y también la Organización Panamericana de la Salud Pública de las Américas, ya de los cuales también se obtuvo información en relación para hacer esta clase. ¿Alguna consulta, chiquillos, en relación a la vigilancia? No, profesora, me quedó todo claro. Muchas gracias. Ustedes ya habían visto esta información, ¿cierto? En epidemiología. ¿Ya? ¿Y los tipos de vigilancia también? Sí, pasamos tipos de vigilancia. Ah, ya. O sea, esto fue como un repaso. Y es que es como mezcla de epidemiología y un poco de calidad de los alimentos. Ah, ya, perfecto. Ya. Ya, pues, chiquillos, no sé si tienen alguna otra consulta en relación a la evaluación que tenemos en la otra clase, porque igual es importante porque no nos vamos a ver hasta la prueba. Diga. Consulte nomás. ¿Sí? Ah, ya ven. Voy a revisar. Gracias por avisarme, voy a revisar el tiro, ¿ya? Claro, tienes razón. Vamos a revisar. A ver. ¿Clase del 15 me dijo? ¿Por qué no se puede abrir esto? Raro. Ya. Vamos a revisar. A ver. Ah, la del 22, la del 15 de octubre, claro, no está aquí. Tienes razón. Ya, vamos a revisar entonces. Eso significa
Esta, conta 6 y 7, ya. Voy a revisar cuál es. Contaminación de suelo. Un momentito. Está. Esta sí entró, parece. Hidrocarburo. Ya, oh, ya, muchas gracias. Ya, muchas gracias por avisarme ya. Entonces tenemos esa, ya, y la otra es contaminación ambiental. Y esta. Ya. Tienes toda la razón. Muchas gracias. Ya. Entonces vamos a subir el tiro. ¿Les complica que esté en puro PowerPoint? ¿Tienen que se las ponga como PDF? A mí me da No, profe, da lo mismo. Que puede ser media pesada. Voy a guardar como PDF porque si no después capaz que no la puedan bajar. Hay mucha imagen. A ver si ya existe. Ya, bueno, no, estoy por conteando, parece. Ya, perdón. Entonces sería contaminación del suelo, ¿cierto? Sí, está media pesadita. Ah, pero igual se hago, ya. Y después tenemos contaminación ambiental. Entonces, vamos a tener que hacer una fe de ratas con el tema de la prueba. Contaminación ambiental, contaminación de suelo, vigilancia epidemiológica y seguridad alimentaria. Esas son las que entran. Ambiental, suelo, vigilancia epidemiológica y seguridad alimentaria.